En medio de la reciente noticia sobre el fallecimiento del líder del grupo militar privado ruso, Evgeny Prigozhin, se dio a conocer que, en África, los grupos alentados por Occidente empiezan a hacer su trabajo sucio. África está infectada de células de grupos como Al-Qaeda, que buscan desestabilizar la región, y el grupo Wagner es una piedra en el zapato. Grupos extremistas lanzan su grito de guerra al grupo de mercenarios rusos y todo indica que Occidente empieza a actuar a través de esos grupos criminales que financiaron y alentaron por tantos años. ¿Qué tendrá que ver con los recientes acontecimientos en el avión de Prigozhin? ¿Cómo reaccionará Wagner a estos acontecimientos en el contexto actual? Crece la tensión en África. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. En los últimos días, el grupo extremista Al-Qaeda declaró la yihad contra las fuerzas de mercenarios rusos PMC Wagner. Esto indica que los hechos de violencia en distintas regiones de África pueden incrementarse notablemente. El grupo extremista hizo un llamado a sus seguidores a combatir a Wagner con el grito de una guerra santa, algo que nunca se había visto en la historia. Esto puede ser un indicativo real de que las acciones del grupo no están motivadas por la religión, sino por los dólares. Wagner ha estado involucrado en decenas de operaciones en varias partes del mundo, incluido África, y se ha topado con estos grupos en distintas ocasiones, encuentros que tuvieron bajas de ambos lados. Sin embargo, estos grupos extremistas nunca habían hecho una declaración así contra ningún grupo privado. La declaración abierta de yihad contra un grupo mercenario es algo inédito en la historia, por lo que la pregunta que surge inmediatamente es ¿por qué? ¿Qué tiene de especial Wagner? La rama de Mali, de Al-Qaeda, es la que hizo esta declaración, y las actividades de esa rama se vieron afectadas en gran medida por la reciente rebelión contra políticos títeres de Occidente. Mali es uno de los países africanos que se encuentra apoyando fuertemente a los procesos sucedidos en Níger y Burkina Faso, y se ha enfrentado a la decisión de los organismos africanos influenciados por Washington y Europa como la CEDEAO. Naturalmente, las actividades de Wagner en Mali representan un obstáculo para el grupo extremista que busca desestabilizar esa región, con el objetivo de crear el caos y dejar servidas las tierras y los negocios a las potencias extranjeras. El enfrentamiento con un grupo militar preparado y profesional le cuesta cada vez más hombres y financiamiento a la organización extremista. Por esta razón, el llamado no solo es un llamado de guerra, sino un llamado de desesperación. Los Estados Unidos siempre han actuado de la misma manera con los pseudo-aliados que consigue por el mundo, aunque sean grupos armados o bandas del crimen organizado. Una vez que dejan de tener éxito o ya no sirven a sus intereses, las abandonan a su suerte. Si el grupo Al-Qaeda deja de cumplir con sus objetivos en la región, tarde o temprano dejará de recibir el financiamiento por parte de la Casa Blanca. Si las acciones del grupo Wagner entorpecen sus progresos, se entiende claramente por qué ahora le declaran la guerra. El surgimiento de grupos armados en África es tan antiguo y tan intrincado que resulta difícil entenderlo. A los grupos paramilitares pagados por Occidente se contraponen milicias locales de liberación con o sin apoyo de países como Rusia. A esto se debe sumarse los conflictos históricos entre distintos grupos étnicos africanos, los cuales pueden tener o no la participación interesada de Occidente. Es decir, la genealogía de la violencia en África es intrincada. Sin embargo, hay hechos que son cada vez más evidentes, y tanto Washington como sus mascotas de la OTAN ni siquiera se han esforzado en ocultarlas. El caso de Libia puede ser uno de los más claros en ese sentido. El país gobernado por Muammar Gaddafi se convirtió en uno de los más desarrollados de África, con los mejores índices de vida, hasta que la Casa Blanca decidió que un país así no podía existir en ese continente. Para ello, se usó toda la estructura de la OTAN, por lo cual los países europeos fueron cómplices de la destrucción de Libia.
Hoy en día ese país es un nido de grupos extremistas y es considerado un estado fallido. De todas maneras, los propios africanos empiezan a comprender esta espiral de violencia alentada por las potencias extranjeras y le dicen basta. Los procesos de Mali, Burkina Faso o Níger son muestras recientes de esto. No es casual que en esos lugares la influencia de Rusia haya sido decisiva para confrontar a los grupos armados financiados por Washington. Entre ellos, el grupo Wagner tiene un lugar destacado. Sin embargo, con el reciente acontecimiento de la muerte del líder del grupo, Evgeny Prigozhin, y su fundador, Dmitry Utkin, quedan muchas preguntas de cómo continuarán las operaciones del grupo en África, y todas de difícil respuesta. No obstante, hay algunos indicios que marcan los caminos posibles. Por un lado, luego de cumplir su objetivo en Artyomovsk, Bakhmut, muchos militares de Wagner pasaron a formar parte del ejército regular. Después de tomar ese importante bastión en Donetsk, las actividades militares de Wagner habían terminado para Putin. Esta fue supuestamente una de las supuestas razones del intento de golpe de Prigozhin, al sacarle protagonismo en la operación especial. Sin embargo, no había trascendido nada sobre las actividades del grupo en África, que seguían activas. En las últimas semanas, el propio Putin prometió más ayuda, tanto económica como militar, a una veintena de países africanos. Esto puede indicar varias cosas. Primero, que las actividades del grupo sigan activas con nuevos líderes en los lugares vacantes. Con este escenario, la situación en África podría no cambiar demasiado a lo que sucede actualmente. Segundo, que las operaciones de Wagner sean reemplazadas paulatinamente por el ejército regular ruso, incluso haciendo uso de todas aquellas fuerzas que se incorporaron luego del golpe de Prigozhin. De todas maneras, es difícil saber el curso de los acontecimientos. En Londres, ya analizan declarar como grupo terrorista a Wagner, lo cual podría tener consecuencias aún mayores junto a la yihad del grupo marioneta en esa región. Lo cierto es que se vienen tiempos aún más turbulentos para África. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.